de manera diferente todo lo que está escrito en este pasaje de Isaías 53. Yo decía la otra noche, hablando de la reunión de las dos casas de Israel, se queda grabado, José Antonio, aquí en el TikTok se queda grabado, luego lo descargo. Yo decía la otra noche, hablando de las dos casas de Israel, que en el escenario final de la reunificación de la casa de Israel y de la casa de Judá, en la era mesiánica, comenzaría a dársele cumplimiento a lo que está escrito en Isaías 53. Sería en este marco, en este contexto, cuando empezaría a cumplirse este canto de Isaías 53. Porque Isaías 53 es uno de los 4 cantos de Isaías. Y así se le llama. Así se le llama. Decir que es una hermosa y poética canción. Una de las 4 canciones del siervo, en las que el profeta describe el periodo culminante de la historia mundial, cuando llegará el Mesías. Y es en este periodo cuando el pueblo judío asumirá el papel de líderes espirituales de la humanidad. Buenas noches, Gabriel. Tal y como está escrito: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Y también te di por luz a las naciones. Isaías 53, hay que tenerlo muy presente, esto que voy a decir, porque es desde aquí que se puede llegar a entender todo esto. Isaías 53, como decía, es una profecía que predice cómo reaccionará el mundo, cómo reaccionarán las naciones cuando sean testigos de la salvación de Israel en la era mesiánica. Y los versículos de Isaías 53, desde el versículo 1 al versículo 10, se presentan precisamente desde esta perspectiva, la perspectiva de los líderes mundiales, quienes contrastan la antigua actitud de desprecio hacia el pueblo judío con una nueva comprensión y una nueva visión de la grandeza del pueblo de Israel. Tenga usted esto presente. Es decir, las naciones, cuando llegue la era mesiánica, o lo que
muchísimas personas llaman el milenio, las naciones gentiles, cuando llegue este momento, reaccionarán y verán la visión de grandeza del pueblo de Israel. Y todo esto, después de darse cuenta de lo injustamente que estas naciones han tratado al pueblo judío, y quedarán conmocionados y quedarán sin palabras. Decir que mientras que el texto hebreo se refiere claramente y sin ninguna duda al pueblo de Israel, al pueblo judío como el siervo sufriente, a lo largo de los siglos, Isaías 53 se ha convertido en la piedra angular, en la joya de la corona de la afirmación cristiana de que este pasaje habla de Jesús. Desafortunadamente y penosamente, esta afirmación de que habla de Jesús o de Yeshua se basa en errores y distorsiones del texto y del contexto. La clave para descifrar cualquier texto bíblico es verlo en su contexto. Como decía, Isaías 53 es el cuarto de los 4 cánticos del siervo. Los otros se encuentran en el capítulo 42 de Isaías, en el capítulo 49 de Isaías y en el capítulo 50. Y es a este siervo al que se refiere abiertamente el capítulo 53. Y se refieren simplemente refiriéndose a él como mi siervo. Esto está en el capítulo 52, verso 13 y capítulo 53, verso 11. El siervo. En cada uno de los 4 cantos del siervo anteriores se identifica clara y repetidamente como Israel, al siervo. Se le identifica como Israel. Y a partir del capítulo 41, el profeta Isaías hace 9 veces la equiparación del siervo del Eterno con la nación de Israel. Y nadie más que Israel es identificado como el siervo. En Isaías 41:8 podemos leer: Tú eres mi siervo, oh Israel. En el capítulo 49:3 dice: Tú eres mi siervo, Israel. Esto también se puede ver en Isaías 44, verso 1, en el 44, verso 2, 44, verso 21, 45, verso 4 y 48, verso 20. El Salmo 44, 12 dice algo muy interesante. Dice: Nos entregaste como ovejas al matadero y nos has esparcido
entre las naciones. El Salmo 44:14 dice: nos convierten en objeto de mofa para nuestros vecinos, en burla para los que están alrededor nuestro. En el Salmo 44:23 dice: pero por ti nos matan todo el día y somos como ovejas que van al matadero. Claramente y sin lugar a dudas, estos pasajes que acabamos de mencionar hablan de Israel, del pueblo judío. La Biblia está llena de otras referencias al pueblo de Israel como el siervo del Eterno, tal como se refleja en Jeremías 30:10, Jeremías 46, 27 y 28, y en los Salmos 136, 22. No hay ninguna razón para que el siervo de todos esos pasajes que acabamos de mencionar, en Isaías 53, cambie repentinamente y se refiera a alguien que no sea el pueblo de Israel. Tenemos que tener presente que originalmente, cuando se escribió lo que son las escrituras, carecían de capítulos y de versos. Esto se hizo posteriormente. Por lo tanto, todo se leía de seguido y no había esta distinción. Y si todos los pasajes que hemos mencionado nos dicen y nos hablan del pueblo de Israel como siervos, no hay ningún motivo para pensar que ahora de buena a primera, en el capítulo 53, el siervo cambie y sea otra cosa, otra persona, o como ustedes quieran llamarlo. Una pregunta que a nosotros se nos puede venir, y de hecho se nos viene a la cabeza, es que como el pueblo, que como el siervo sufriente al que los versículos se refieren gramaticalmente en singular, se puedan referir a todo el pueblo de Israel. Esto se nos puede venir a la cabeza. ¿Cómo puede ser que si habla en singular se refiera a todo el pueblo de Israel? Pero esta pregunta se evapora cuando descubrimos que a lo largo de la Escritura el pueblo hebreo es considerado como una entidad singular, es decir, como un solo hombre. Y esto se puede comprobar en pasajes como Jueces 20, verso 1, donde dice: entonces salieron todos los hijos de Israel, desde Dan hasta Berseba, incluyendo la tierra de Galaad, y la congregación se reunió al Eterno como un solo hombre en Mizpah. Es decir, todo el pueblo de Israel, cuando se reúne delante del Eterno, es considerado como un solo hombre. En 1 Samuel 11:7 también se puede ver, y dice: y tomando una yunta de bueyes, los cortó en pedazos y los mandó por todo el territorio de Israel, por medio de mensajeros, diciendo: así se hará a los bueyes del que no salga en pos de Saúl,
y en pos de Samuel. Entonces el terror del Eterno cayó sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. En Jueces 28 vemos lo mismo. Entonces todo el pueblo se levantó como un solo hombre. Hay muchísimos más. Esto solo es una muestra para que ustedes puedan comprobar que efectivamente todo el pueblo de Israel reunido, el Eterno lo considera como un solo hombre. ¿Y por qué es esto? Esto es precisamente porque el pueblo hebreo es una unidad. Una unidad unida por un destino, por un destino nacional compartido. Esto lo podemos ver en Éxodo 4:22 y en el capítulo 32 de Deuteronomio. Esta referencia al pueblo de Israel en singular como una sola entidad es aún más común en los versículos bíblicos que se refieren a la era mesiánica, cuando el pueblo de Israel estará completamente unido bajo el estandarte del Eterno y bajo el Mesías de Israel. Esto se puede ver en Oseas 14, versos 6 al 7 y en Jeremías 50, verso 19. Decir que, como vamos a ver a continuación, por numerosas razones, este capítulo no puede estar refiriéndose a Jesús. Hay muchísimas razones por las cuales el capítulo 53 de Isaías no se refiere a Jesús. Decir que en las escrituras cristianas, en el Nuevo Testamento, los discípulos nunca consideraron que el siervo sufriente se refiriera a Jesús. Esto lo puede usted ver en Mateo 16, del verso 21 al 22, en Marcos 9, verso 31 y 32, y en Lucas 9, del 44 al 45. Entonces, ¿cómo llegó a asociarse el siervo sufriente con Jesús? Esto es fácil de averiguar, aunque le duela a muchas personas. Los promotores del cristianismo buscaron de forma retroactiva, mirando hacia atrás las escrituras hebreas, mirando el Antiguo Testamento, buscaron y aplicaron a través de malas traducciones y a través de distorsiones del contexto de Isaías 53 y los aplicaron como referentes a Jesús. No sé si me ha entendido usted. Cuando digo que de forma retroactiva, quiero decir que para poder aplicar este verso, este capítulo de Isaías 53 a Jesús, tuvieron que mirar en el Antiguo Testamento. Y una vez que ellos tenían la creencia de que Jesús era el Mesías,
aplicaron este capítulo 53 a Jesús. Decir, para las personas que están aquí escuchando, las cuales deberían, en mi opinión, de mantener un mínimo de respeto. Hay aquí pastores, como pueden ustedes ver. Decir que mi intención no es denigrar a nadie. Mi intención no es denigrar a ninguna religión, sino mi propósito es llegar a comprender el verdadero significado de la palabra del Eterno. Al principio del libro de Isaías, el Eterno predice el largo y difícil exilio del pueblo judío. Y el capítulo 53 ocurre en medio de los mensajes de consolación de Isaías, donde se habla de la restauración de Israel al lugar que le pertenece como el pueblo elegido de Hashem. La clave para entender, como he dicho antes, es identificar correctamente quién está hablando en todo ese capítulo. ¿Quién es el que habla? Aunque el libro fue escrito por Isaías, los versos del capítulo 53, desde el verso 1 hasta el verso 10, se narran desde la perspectiva de los líderes mundiales, desde la perspectiva de las naciones gentiles. Y esto nos lleva, para poder afirmar esto, nos lleva al capítulo 52, verso 15, donde se nos dice: los reyes cerrarán su boca de asombro. Aquí se describe cómo los líderes mundiales se sorprenderán con incredulidad cuando vean al siervo del Eterno, Israel, a pesar de todas las expectativas contrarias, vean que se le otorgan todos sus derechos como pueblo del Eterno. Y al mismo tiempo vean cómo es defendido de todas las calumnias que las naciones gentiles hablaron sobre el pueblo judío. Y al mismo tiempo vean estas naciones cómo florece el pueblo de Israel en la era mesiánica. Por lo tanto, bajo este concepto de que quien habla aquí son las naciones gentiles, vamos a empezar y vamos a intentar, con la dificultad que tiene, de ver verso por verso, intentar de darle un significado y una interpretación. En el verso 1 dice: yo voy a leer una traducción más apegada
al texto hebreo, pero que es muy poco significativo la diferencia que pueda haber con el texto cristiano de la Reina Valera, por ejemplo. En el verso 1 dice: ¿quién creería lo que hemos oído? ¿Para quién se ha revelado el brazo del Eterno? En este versículo de apertura del capítulo 53, los líderes mundiales de las naciones se sorprenden ante la increíble noticia de la salvación de Israel. Se sorprenden ante la increíble noticia de la restauración de Israel a su tierra. Y dirán: ¿quién creerá? ¿Quién creería lo que hemos oído? Y el brazo del Eterno, a lo largo de la Biblia, siempre denota una redención del pueblo judío, una redención de la persecución física. Por ejemplo, el Eterno sacó a los judíos, al pueblo hebreo, Encarni, dame una botellica de agua. Al pueblo hebreo los sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Esto se puede ver en Deuteronomio 26:8, en Éxodo 30:20, Éxodo 6, verso 6, Éxodo 14:31, 15:6, Deuteronomio 4:34, Deuteronomio 7:19, Isaías 51:9, Isaías 52:10, 62:8, 63:12, Jeremías 21:5, 27:5, Ezequiel 20:33, Salmo 44:3 y muchísimos más pasajes. Además, usted lo sabe, que el brazo fuerte y extendido del Eterno se manifiesta hacia su pueblo, hacia el pueblo de Israel, en numerosas ocasiones. Y en todos estos pasajes que hemos mencionado está más que claro que el brazo del Eterno se ha manifestado sobre su pueblo. Esto nadie lo puede negar. En el verso 2 dice: creció como un retoño o una raíz en tierra seca. No tenía forma ni belleza. Lo vimos, pero sin una apariencia deseable. ¿Qué es lo que nos está mostrando este verso 2 del capítulo 53 de Isaías? Aquí vemos la imagen de un árbol. La imagen de un árbol que lucha por crecer en una tierra seca. Esto es una metáfora. Y es una metáfora de la lucha por sobrevivir que el pueblo judío ha mantenido a lo largo de todo su exilio.
un retoño joven en tierra seca, que está refiriéndose a las naciones del exilio, parece que va a morir. Decir que el pueblo de Israel siempre fue una nación pequeña. A veces llegó a ser tan pequeña como 2 millones de personas y en peligro de extinción. Además, como todos sabemos, el pueblo de Israel se forjó y creció como un pequeño retoño en los inmensos sequedales y desiertos del Medio Oriente. Nadie nunca dio ni un céntimo por el pueblo judío. El pueblo más pequeño, el pueblo más pequeño de la tierra. En ese versículo, Isaías describe el regreso milagroso de Israel del exilio como un retoño que brota de esta tierra seca. Las naciones gentiles esta idea aparece también a lo largo de todas las escrituras. En Isaías 60:21, en Ezequiel 19:13, en Oseas 14 del 6 al 7 y en Amós 9, verso 15. El verso 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y acostumbrado a la enfermedad, como alguien de quien escondimos el rostro. Fue despreciado y no lo respetamos. Como hemos visto antes, al pueblo hebreo unido, al pueblo de Israel se le considera como un hombre, como un solo hombre. Por lo tanto, no se espante usted cuando usted lea despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Este versículo describe al siervo como universalmente despreciado y rechazado. Decir que el pueblo judío es el pueblo más despreciado y desechado. En numerosas ocasiones a lo largo de la historia han sido literalmente desechados y obligados a salir de los países donde estaban, teniéndolo que dejar todo, experimentando todo tipo de dolores y de enfermedades. Se les llegó a prohibir salir de sus casas a determinadas horas. Se les uniformó y los pusieron en barrios cerrados, como si fuesen enfermos en cuarentena. Estas naciones gentiles y estos opresores del pueblo judío dicen
que ellos, los judíos, mataron a su Dios. Y se les obligó a convertirse a otras creencias por la fuerza. Los quemaron vivos, los torturaron y los mataron por millones. ¿Quién los estimó? Nadie. Nadie los tuvo en estima. Este ha sido un tema histórico para el pueblo judío, ya que una lista larga de opresores han tratado a los judíos como subhumanos. Los nazis, por ejemplo, o como un estado paria. Las Naciones Unidas trataron al pueblo judío como un estado paria. Y esto lo podemos ver en Isaías 49, verso 7, Isaías 60, verso 15, Salmos 44, verso 14 y Nehemías 3, 36. Decir que si bien esta descripción se aplica claramente a Israel, no puede de ninguna forma reconciliarse con el relato del Nuevo Testamento, donde se describe a Jesús como inmensamente popular. Todo lo puede usted ver en Mateo 4, 25. Grandes multitudes de personas venían de todas partes para escucharlo hablar. Hasta tal punto de que se relata en las escrituras cristianas que Jesús tuvo que montarse en una barca para evitar ser invadido por las multitudes. Esto está en Marcos 3, versos 7 y 9. Lucas 2:52 lo describe como físicamente fuerte y muy respetado. Un hombre cuya popularidad se extendió y fue alabado por todos. Esto está en Lucas 4, del 14 al 15. Por lo tanto, esta descripción de Isaías de despreciado y desechado está muy lejos de lo que el Nuevo Testamento nos enseña sobre Jesús. Porque Isaías está describiendo a alguien por quien el rechazo se ha extendido a lo largo de los siglos, refiriéndose a una nación, a la nación hebrea, al pueblo de Israel, y no a una persona que sufrió rechazo por solo unas pocas horas antes de su muerte, cuando el pueblo eligió a Barrabás y no a Jesús. Solamente fue por unas horas. Por lo demás, era un personaje famoso, exaltado, alabado, buscado para escucharlo. La gente se amotinaban para ir a oírlo, según el relato del Nuevo Testamento. Por lo tanto, esto de varón despreciado y desechado
De ninguna de las formas se le puede aplicar a Jesús. Ahora vienen versos que son complicados, tanto de explicar como de entender. Pero vamos a intentar, con la ayuda del Eterno, explicarlo. El verso 4 dice: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos como enfermo, golpeado por Dios y afligido. No se le vaya a usted a la mente, no se le olvide lo que hemos dicho al principio, que aquí están hablando las naciones gentiles, las naciones paganas, las naciones mundiales y los líderes de sus naciones. Entonces, para entender esto, tenemos que saber que a lo largo de los siglos del exilio de Israel, muchas naciones han perseguido al pueblo judío y tenían un pretexto. El pretexto era que Dios había utilizado esa forma para castigar a los judíos, que ellos, no quiero ni mencionar esta palabra con respecto al pueblo judío, pero lo voy a hacer. Y el Eterno lo sabe. Estas naciones decían que el pueblo judío, el pueblo ese maldito, el Eterno lo había castigado por haber rechazado de forma obstinada las nuevas religiones. Y en estos versículos, hasta el final del capítulo, las naciones confiesan cómo usaron al pueblo judío como chivo expiatorio. No por las razones nobles que ellos alegaban, como por ejemplo esta: Dios los ha castigado por no aceptar a nuestro Dios. De hecho, estas naciones gentiles persiguieron egoístamente al pueblo judío como una distracción de sus propios regímenes corruptos. Estas naciones malvadas decían que todo lo malo que ocurría era culpa de los judíos. Si había una plaga en un pueblo, la culpa era de los judíos. Si las cosechas no daban sus frutos, los mataban diciendo que seguramente era culpa de ellos. Y en los dominios musulmanes los culpaban de todos los males y de todas las enfermedades. Hoy los siguen calumniando y maltratando. Los siguen agrediendo y tienen el descaro de decir que lo hacen cumpliendo la voluntad de Dios, porque según ellos son dignos de ser azotados, heridos y afligidos por Dios. Y dicen
que ellos lo hacen porque son enemigos de Dios. Dicen que los judíos son enemigos de Dios y que merecen el castigo divino. Y así lo decía y así lo declaró en sus libros el padre del protestantismo, Martín Lutero. El verso 5 dice: Él fue herido, el siervo, fue herido como resultado de nuestras transgresiones y aplastado como resultado de nuestras iniquidades. El castigo fue sobre él para nuestro beneficio y a través de su herida fuimos nosotros sanados. Las naciones siguen hablando y siguen diciendo, los líderes mundiales confiesan que el sufrimiento del pueblo judío ocurrió como resultado directo de sus transgresiones. Pero ojo, de las transgresiones de estas naciones gentiles. Ya lo dice, él fue herido como resultado de nuestras transgresiones. Es decir, las naciones gentiles reconocen que el resultado de estas transgresiones de estas naciones gentiles es lo que ha ocasionado el sufrimiento directo del pueblo judío. El odio depravado hacia los judíos ha ocasionado que el pueblo judío sea aplastado y sea molido, porque este odio que las naciones gentiles han tenido y tienen siempre al pueblo judío ha ocasionado persecuciones, matanzas, crímenes, holocaustos y muchísimas cosas, como usted sabe. Isaías 53:5 es un ejemplo clásico de mala traducción en las Biblias cristianas, porque el versículo hebreo no dice fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Más bien, la traducción correcta es él fue herido a causa de nuestras transgresiones y aplastado a causa de nuestras iniquidades. Pero tenga usted en cuenta siempre que están hablando los líderes mundiales, los líderes de las naciones, y cuando dicen nuestras transgresiones y nuestras iniquidades, se están refiriendo precisamente a todo lo que han cometido y han ocasionado al pueblo judío. Y esto transmite que el siervo sufrió como resultado de la pecaminosidad de las demás naciones paganas. Y a causa de los pecados y males que estas naciones cometieron e infringieron hacia el pueblo judío, y no lo contrario, como se sostiene en las religiones, es que el siervo sufrió
a causa de todas estas transgresiones, todos estos pecados y todos estos males que el pueblo judío ha sufrido, es de la forma en que esos pecados y esas transgresiones, las consecuencias, han ido a parar al pueblo judío. Hay un proverbio hindú que dice: y yo se lo voy a aplicar al pueblo judío, este proverbio hindú. El pueblo judío ha sido como el sándalo que perfuma el hacha que los hiere. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los males que se han ocasionado al pueblo judío, de alguna forma, ha sido por todas las transgresiones y todo lo que se ha cometido por parte de las naciones hacia el siervo Israel. La idea cristiana contradice la enseñanza escritural básica de que el Eterno promete el perdón a todos los que se vuelven sinceramente a Él. Por lo tanto, no hay necesidad de que nadie, incluido el Mesías, tenga que hacer expiación por otros. Y esto está escrito en Isaías 55, 6, 7, Jeremías 36, 3, Ezequiel capítulo 18 y 33 y muchísimos más. En el verso 6 dice: todos nosotros nos descarriemos como ovejas, cada cual apartándose por su camino, y el Eterno cargó en él, en Israel, el pecado de todos nosotros. Las naciones y los líderes mundiales se dan cuenta de su mala fe y se dan cuenta de su mal hacer hacia el pueblo judío y se dan cuenta de que lo han tratado con mucho desdén y con mucha maldad. Y reconocen, aquí en el verso 6, que los castigos que deberían de haber sufrido han caído sobre el pueblo judío, a través del sufrimiento del pueblo judío. Es decir, los pecados que cometieron las naciones sobre Israel hubiese sido suficiente para que el Eterno hubiese hecho desaparecer estas naciones gentiles. Al igual que hizo desaparecer de la faz de la tierra a Sodoma y Gomorra. Pero sin embargo, esos pecados cometidos por las naciones hacia el pueblo judío han hecho que el pueblo judío sufra con tanto sufrimiento a través de la historia, como si ellos hubiesen sido los autores de tanta maldad. Pero ahora, durante la era mesiánica y el resurgimiento de Israel, los líderes mundiales se dan cuenta y ven cómo ese pueblo despreciado
ha perfumado las hachas que lo herían. En el verso 7 dice, fue perseguido y afligido, pero no abrió su boca. Como oveja que es llevada al matadero, o como cordero que permanece en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. En varios contextos a lo largo de la Escritura se usa esta imagen de ovejas conducidas al matadero. Y sin lugar a dudas, hablan y hacen referencia al pueblo de Israel, al pueblo judío. El Salmo 44:12 dice, nos entregaste como ovejas al matadero y nos han esparcido entre las naciones. El Salmo 44:14 dice, nos convierte en objeto de mofa para todos nuestros vecinos y en burla para los que están alrededor nuestro. El Salmo 44:23 dice, pero por ti nos matan todo el día y somos como ovejas que van al matadero. No cabe la menor duda que estos pasajes que acabamos de mencionar hablan de Israel. Y es a estos pasajes que las naciones gentiles se refieren cuando dicen en el verso 7, fue perseguido y afligido, pero no abrió su boca, como oveja que es llevada al matadero, o como cordero que permanece en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Este versículo profetiza las muchas penalidades y el tormento físico que el pueblo judío ha soportado en el exilio. Esta profecía se refiere en parte a los cruzados del siglo IX, no del siglo XI, que persiguieron y afligieron a los judíos precisamente en el nombre de Jesús. En nuestro tiempo, mientras que los judíos en la Europa ocupada por los nazis fueron llevados al matadero y todavía permanecieron como un cordero que calla ante sus trasquiladores y sin queja contra el Eterno. Aquí se dan cuenta las naciones del inmenso sufrimiento que han causado al pueblo judío y que camino a los campos de concentración se negaban a aceptar a sus dioses. Y iban cantando con fe y con la esperanza de la venida del Mesías. Y cantaban Ani Ma'amin Be'emuná Selema Bebiat Hamasía. Yo creo con fe completa que vendrá el Mesías. Cuando los conducían a la tortura en la Inquisición, cuando los mataban en el Egipto medieval, cuando los mataron en Europa y por último cuando los sacaban de los trenes en los campos nazis, no abrieron su boca. Como corderos fueron llevados al matadero, tal y como está escrito en Salmo 44:23. Pero por ti nos matan todo el día
y somos como ovejas que van al matadero. Murieron con la boca silenciosa, pero con el alma rogando y el corazón llorando, repitiendo en su interior: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Eterno tu Dios, el Eterno uno es. En el verso 8 dice: fue liberado del cautiverio y del juicio. ¿Quién podría haber imaginado una generación así? Porque fue quitado de la tierra de los vivientes. A causa del pecado de mi pueblo, fueron afligidos. Aquí, la frase la tierra de los vivientes, Erez Achaín, se refiere específicamente a la tierra de Israel. Por lo tanto, ese versículo, fue quitado de la tierra de los vivientes, no significa que el siervo fue asesinado, sino que fue exiliado y obligado a salir de la tierra de Israel. Y esto sucedió en el año 70, cuando el general Tito Vespasiano entró a Jerusalén, destruyó el templo, incendió Jerusalén y hizo aquella gran matanza, donde las calles de Jerusalén parecían ríos de sangre. Aquí el texto deja absolutamente claro que el siervo oprimido es una nación colectiva y no solo un individuo. Al final del versículo, la palabra hebrea para ellos es la palabra lamot, y siempre se refiere a un grupo, nunca a un individuo. Esto lo podemos comprobar en Salmos 99, verso 7. En el verso 9 dice: sometió su tumba a gente malvada, y los ricos se sometieron a su fusilamiento por no haber cometido delito y no haber habido engaño en su boca. Decir que el cristianismo cita este versículo como una afirmación de que Jesús vivió una vida sin pecado y que por lo tanto este versículo habla de él. A lo largo de la historia, a los judíos se les dio la opción de convertirse o morir. Convertirse a las religiones o morir. Sin embargo, como describe este versículo, no hubo engaño en su boca. Los judíos leales se negaron a aceptar al Dios de las demás religiones. Y todo esto en lugar de profanar el santo nombre del Eterno. Y de esta forma ellos se sometieron a la tumba. Es decir, eligieron morir antes que renunciar a su fe, antes que renunciar a su emuná, a su obediencia al Dios de Israel. Y como tales, a estos judíos se les negaba un entierro adecuado y eran desechados y descartados a la tumba como gente malvada y como criminales. Cuando les asesinaban,
tiraban sus cuerpos a ríos y los echaban a fosas comunes, como si hubiesen sido los peores impios. Y cuando les ejecutaban, asistían nobles, asistían generales y respetados clérigos a presenciar complacidamente cómo eran ejecutados y cómo eran asesinados. Además, los judíos ricos se sometieron a sus ejecuciones por no haber cometido ningún delito y fueron asesinados para que estos malvados conquistadores pudieran confiscar su riqueza. El pueblo judío nunca les hizo violencia ni les mintió. En el verso 10 dice: y el Eterno quiso quebrantarlo y lo enfermó. Si pusiera su espíritu cual sacrificio por la culpa, verá descendencia, alargará días, y la voluntad del Eterno en su mano prosperará. El Eterno permitió todas aquellas torturas y todos esos dolores. Así lo quiso el Eterno, aunque no lo comprendamos. Todo lo que Él permitió fue bueno. Y todas estas penurias pasadas por el pueblo judío los acercaron aún más a la Torá y al Dios de Israel. Y los alejaron, por lo tanto, del pecado. Esa raíz que crecía en tierra seca germinó, creció y dio su fruto. Y hoy son un pueblo floreciente, con un estado propio. Tienen descendencia y sus días son largos. Y será en la era mesiánica donde se verá claramente que la voluntad del Eterno prospera y se cumple, y será tal y como está escrito: el pueblo de Israel será luz a las naciones. Y se cumplirá la profecía escrita en Isaías. En Isaías 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Todo esto se cumplirá en la era mesiánica, cuando este pueblo que comenzó a crecer en tierra seca termine de germinar y de florecer. Y esto será en la era mesiánica. Verá descendencia y alargará días. Este versículo enfatiza que el siervo será recompensado con una larga vida y con muchos hijos. Este versículo no podrá de ninguna forma, verá descendencia y alargará días, no puede de ninguna forma referirse a Jesús, quien, según el Nuevo Testamento, murió joven y sin hijos. Además, si se alega que Jesús era el Hijo inmortal de Dios, es absurdo
y sin sentido aplicar el concepto de vivir por largos días. Aunque el cristianismo pueda decir que la descendencia se refiere a los descendientes espirituales, que yo sé que lo dicen y lo piensan, esto no tiene ninguna base escritural. En este versículo, la palabra hebrea para descendiente o para descendencia es la palabra será. Y siempre se refiere a los descendientes físicos. Lo podemos ver en Génesis 12:7, en Éxodo 28:43, en Génesis 15 del 2 al 4, en muchos pasajes más. Sin embargo, una palabra diferente, la palabra banín, generalmente traducida como hijo, se usa para referirse a los descendientes espirituales, tal y como se puede ver en Deuteronomio 14:1. Por lo tanto, no está hablando de una descendencia espiritual. La descendencia es biológica. En el verso 11, ya vamos a terminar, en el verso 11 ya dejan de hablar las naciones gentiles. Ya dejan de hablar los líderes mundiales. Y habla el Eterno, el poderoso Dios de Israel. Y dice, vería el propósito y estaría satisfecho con la angustia de su alma. Con su conocimiento, mi siervo hará que las masas sean justas y él llevará sus pecados. El cristianismo cita este versículo para afirmar que Jesús murió por nuestros pecados. La idea cristiana de que los pecados de uno son perdonados a través del sufrimiento y de la muerte de otra persona va en contra de la enseñanza bíblica y en contra de la Torá, donde se nos enseña a lo largo de la Escritura que cada individuo morirá por su pecado. O por el contrario, debe de expiar sus pecados haciendo shuvá, arrepintiéndose. Esto lo podemos ver en Éxodo 32 y 33, Deuteronomio 24:16, Ezequiel 18 del 1 al 4. En este versículo 11 también describe cómo el siervo del Eterno, Israel, hará que las masas sean justas. Y no como se maltraduce en muchas traducciones cristianas, donde dice justificará a muchos. No. Lo que el pasaje hebreo dice es que hará que las masas sean justas. La misión del pueblo judío es, como ya hemos dicho, es servir como una luz para las naciones, guiando al mundo a la justicia a través del conocimiento del único Dios verdadero. El siervo, Israel, logrará esto tanto con el ejemplo, tal como está escrito en Deuteronomio 4, del 5 al 8, en Zacarías 8:23, y instruyendo a las naciones. Instruyendo en la era mesiánica, durante la era mesiánica, a estas naciones en la ley, en la Torá del Eterno,
Esto está en Isaías capítulo 2, versos 3 y 4, y en Miqueas 4, versos 2 y 3. Y como dice en Isaías 11, 9, el mundo se llenará del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. El verso 12 dice: por lo tanto le daré una parte en público y repartirá a los poderosos como botín, a cambio de haber derramado su alma por la muerte y ser contado entre los malvados, porque llevó el pecado de muchos y oró por los malvados. Este versículo habla de cómo el pueblo judío siempre ha orado por el bienestar de las naciones en las que están exiliados. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que si en la nación donde ellos se encuentran exiliados tiene paz, tiene prosperidad y tiene bienestar, ellos también van a tener todo eso. Es muy fácil. Y esto se puede ver en Jeremías 29, versículo 7. El versículo continúa explicando que el pueblo judío, que llevó con justicia y sufrió en sus carnes los pecados que se cometieron contra él, sin embargo, permaneció fiel al Eterno. Y por esto será recompensado. Es muy común y repetitivo decir que el siervo sufriente no puede ser Israel. Eso lo oímos cada 2 por 3 y cada paso. Ya que dicen que Israel tuvo pecado. Sin embargo, esto es una tontería. Esto es una falacia. Por supuesto que tuvo pecado. Ningún ser humano, ni siquiera Moisés, está completamente libre de pecado. Sin embargo, Moisés fue considerado justo delante del Eterno, lo cual toma en cuenta no solo las buenas obras de uno, sino también el arrepentimiento que uno tenga después de haber pecado. Inmediatamente después de esta promesa de recompensa por el sufrimiento del pueblo judío, en el capítulo 54 de Isaías, el capítulo siguiente, habla claramente de la redención que le espera al pueblo de Israel. Léalo usted mismo. Lea usted el capítulo 54 de Isaías y compruébelo usted como es un capítulo que sigue y que continúa con la redención del pueblo de Israel. Y ya para terminar y para concluir, decir que en los días de Jesús nadie entendió que Isaías 53 predijera su muerte. Cuando Jesús dijo: voy a Jerusalén, donde sufriré y moriré, Pedro no relacionó esto de ninguna forma con el sufrimiento descrito en Isaías 53. Más bien Pedro, reprendiendo a Jesús, le dijo: lejos de ti, Señor, esto no te vaya a suceder. En otras palabras, le quiso decir: Dios no lo quiera, eso no te puede pasar a ti. Pedro nunca esperó que Jesús fuera torturado y asesinado. Por lo tanto, de ninguna manera, él
relacionó Isaías 53 con Jesús. Esto lo podemos ver en Mateo 16, versos 21 y 22. Curiosamente, la nueva Biblia cristiana en inglés del siglo XX, edición de estudio de Oxford, en una anotación sobre Isaías 52, 13 y 53, 12, identifica claramente al siervo que sufre con la nación de Israel, que ha sufrido como un individuo humillado. Si el contexto de Isaías 53 se refiere tan claramente al pueblo judío, ¿cómo es posible que tantos líderes cristianos hayan traducido mal la Biblia? La historia muestra que por cualquier motivo muchos lo hicieron a sabiendas. Lucius Coelius Firmianus Lactantius, qué nombre más raro, líder de la Iglesia del siglo III, entre aquellos que buscan el poder y obtienen ganancias de su religión, nunca faltará la inclinación a falsificar y mentir. Esto lo dijo este hombre en el siglo III, el líder de una iglesia de aquel siglo. San Gregorio, obispo de Nanianzus del siglo IV, dijo: un poco de jerga es todo lo que se necesita para imponer a la gente. Cuanto menos comprendan, más admirarán. Nuestros antepasados han dicho que nunca faltará quien por las circunstancias o por necesidad haga falsificaciones y mienta. El doctor Herbert Marsh, obispo inglés del siglo XIX, decía: es un hecho cierto que varias lecturas en nuestro texto impreso común no son más que alteraciones hechas por Orígenes. Otro ministro ordenado y autor de 60 libros sobre la Biblia escribe: aunque está claro que esta poesía no tiene a Jesús en primera instancia, es igualmente claro que la Iglesia desde el principio ha encontrado en la poesía de Isaías 53 una forma conmovedora y generativa de considerar a Jesús, en la que la humillación del siervo Israel equivale a la crucifixión y la exaltación equivale a la resurrección y a la ascensión de Jesús. Estos son varios ejemplos. Cuando se han analizado todos los versos y se han presentado todas las pruebas, uno todavía podría preguntarse: ¿qué importa quien tenga la razón? ¿Qué importa quien tenga la razón sobre Isaías 53? La brecha teológica que existe entre el judaísmo y el cristianismo no se limita a la pregunta ¿quién es el Mesías o quién es el siervo? Tampoco se limita a un debate sobre la traducción de algunos versículos bíblicos. El judaísmo y el cristianismo son dos sistemas de creencias diferentes, que difieren en cuestiones fundamentales, tales como la naturaleza existencial del hombre, el papel de nuestra relación con el Eterno y el camino hacia la única y genuina realización espiritual. Los judíos
se han mantenido siempre firmes en sus creencias durante miles de años, en medio de todas las formas de persecución y de adversidad. Y lo han hecho, esto ha hecho que el pueblo judío sea portador del mensaje de la Biblia y del mensaje del Eterno. Un mensaje de moralidad y de justicia. Y el pueblo judío tiene un papel único y crucial que tiene que desempeñar en la historia humana, tal y como predice el profeta Isaías. Esto quedará eminentemente claro cuando llegue el Mesías, el Rey de Israel. Que sea pronto y en nuestros días. Amén. Shalom, shalom, y que el Eterno les guarde y les bendiga. Y gracias por estar ahí escuchando. Bueno, le voy a dar paso a Dino por ser el más mayor. Bueno, de verdad diga, que me quedo sin palabras, Jacob, me quedo sin palabras, pero voy a intentar decir algo que es muy difícil de llegar al nivel de tu oratoria, de tu gran speech, como se dice en inglés, un discurso tan profundo, un recorrido sobre la historia del pueblo de Israel, conectando tantos puntos para demostrar la verdad, dejar la verdad en desnudo. Y aún así, hay gente que no quieren escuchar lo que tú estás diciendo. Mira, ni David Ben-Gurión podría decir un discurso más completo, más extraordinario, lo que tú has demostrado esta noche. Y te digo, ya es que detrás de las palabras, lo que yo escuché es Ruach Elohim. Es la inspiración. Uno puede decir cosas y quedar seco. Bueno, argumentando datos y eso. Por lo que salió de tu boca esta noche es una inspiración divina. Una persona que con una gran pasión sigue la verdad y no tiene miedo de nada ni de nadie de decirla. Todos los puntos que has tocado, has cumplido simplemente con todo. Yo de verdad que me quedé muy impresionado y enamorado también, porque yo tengo amor para las personas que tienen honestidad intelectual, que no quiere venderse por frases baratas, por frases que gusta a todo el mundo. No, una persona que sabe enfrentarse a un pueblo que es la mayoría ciego y sordo. Y eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Yo estaba leyendo aquí abajo cosas, digo, pero bueno, ¿qué escriben esta gente? No escuchan toda esta sabiduría, que esta es una sabiduría que una persona consigue a lo largo de una vida, de dedicación, de meditación, de profundizar en un tema que es el tema de la humanidad. Es el tema de la humanidad, punto por punto. Y realmente no has faltado respeto a nada ni a nadie. Estabas pegado a la verdad, porque la verdad es la fuerza más grande que hay. No hay que maquillarla o exagerarla o embellecerla. No, hay que ser fiel a lo que está escrito en Isaías 53 y los demás sitios en la Biblia que estaban a lo largo de 2000 años manipulados políticamente para crear
un odio, un malestar, un conflicto permanente, y hay gente que viven de ese conflicto permanente. Necesitan el conflicto para ganar dinero. Y para finalizar, quiero decir lo que tú has dicho y reforzarlo. El milagro de Israel, a partir de 1948 hasta hoy día, es la prueba más firme de las profecías. Porque ¿cómo se puede explicar que un pueblo que empezó en un desierto y pantanos de malaria, ¿vale? Y de enfermedades, ha conseguido construir un paraíso, un país con la mejor tecnología del mundo en la ciencia, en la agricultura, en la medicina, en el high-tech, simplemente en todo. Más, ¿quién quiere más pruebas que eso? La gente no quiere ver lo que pasa. ¿Quién compra aparatos, por ejemplo, para sanear el cáncer? ¿Israel a España o España a Israel? ¿Quién construyó los invernaderos de Almería? Mi primo hermano. ¿Quién, quién instaló y está instalando el riego electrónico en España? ¿Quién? ¿Los catalanes? No, los israelíes. Y la lista es tan larga que es aburrido de mencionarlo todo. Quien quiere saber, lo sabe. Y quien no quiere saber, no va a saber nunca. Tú has hecho un favor muy, muy grande para que la gente, por lo menos, que lo haces pensar, que no tiene que responder enseguida aquí abajo y poner todo tipo de Jesús es el Dios, Jesús es eso. It has nothing to do. Esto no tiene nada que ver con todo el discurso brillante que has expuesto tú esta noche. Mi felicidad, felicitaciones. Yo creo que mucha gente sabe apreciar la categoría que tú tienes, el peso que tienes, porque hay que decir cosas, pero tú dices la cosa con identidad, con personalidad, con categoría y con peso, y hasta tu voz es perfecta. ¿Por qué? Porque es una voz que es autoritaria, no es una voz que se esconde de nada, tiene fuerza. ¿Por qué tiene fuerza? Porque tú crees en lo que dices. Así que Laila Tov, y yo creo que después de eso, yo me quedé enamorado de ti, Jacob. De Muy verdad. bien, Dino. Eres, eres, eres Muchas un paisano, eres un paisano. Vamos, cada vez me demuestras más no sé, esta personalidad tan peculiar, tan de gitano, judío, como te llama a ti, Jacob, que eres un gran padre. Sí, señor, eres un gran padre. Y no por nada yo te llamo Jacob, y empezaron la gente de llamarte Jacob, y a todo el mundo le parece que sí, que eres un Jacob. Tú no eres un romano Antonio. ¿Qué va? ¿Qué va? Eso no va con tu personalidad, ni con tu físico, ni con tu cabeza, ni nada. Pues nada, yo como judío, te doy las gracias, y te quiero decir que muchas veces en mi infancia pensé que es un milagro que nací judío. Después de todas Muy las bien. matanzas, la Inquisición, los pogromes del este de Europa y el Holocausto, que perdí familia en el Holocausto también, ¿no? Pero bueno, eres un embajador, realmente eres un embajador del pueblo judío en el mundo, Jacob. Y, Muy lo, y, lo, bien. Mucho, y te honra mucho, pero es que tienes esta categoría para abrir la boca y que te salgan verdades y perlas. muchas gracias, Dino, por tu palabra hacia mi persona. Me sacan los colores siempre. Pero bueno, que toda la acabó sea para el Eterno y gracias al Eterno por permitir que hayamos estado compartiendo de su palabra este ratito. Decirte, Dino, que yo hace ya muchos años que perdí el miedo al que dirán, a lo que pensarán y a lo que Sí, opinarán. ole, Lo perdí totalmente. ole, Y aquí ole. estoy. Y aquí
Sí, por eso eres una alma libre, un pensador libre, original, y solo siendo un pensador libre, un libre pensador, uno puede llegar a metas importantes, a descubrir cosas importantes, enfrentarte a la verdad, que es lo más interesante. Sabes, eres muy rico, Jacob, eres muy rico. Eres muy completo, muy rico, porque tú, como te digo, has conseguido lo que mucha gente no consigue, ser tú. Y Muy eso es bien, mucho. muchas Este, gracias. este es un gran capital. Eso es un gran capital y una satisfacción cuando andas por la calle o cuando estás en tu casa o cuando vas a dormir, sabes que tu corazón es limpio y que no estás mintiendo ni haciendo pantomima, ni haciendo teatro, ni tienes esta tendencia que tiene mucho decir cosas que para gustar. No, no, tú dices las cosas como tú lo crees y eso es una riqueza espiritual. Muy bien. Bueno, Pues, bájame, Hola, Karina, Shalom, Shalom. bájame. Shalom, Laila Tov, bájame. ¿Qué tal? Como buen judío, ¿cómo sabes hablar bonito, Dino? Estoy aquí a veces escucho, aunque así me quedo ahí en sombra, pero escucho, aprendo, digo, mira, si yo tendría, aunque sea 5% de sangre judía, estaría ya más feliz. Sí, Ay, gracias, se muchas aprendo gracias. mucho de vuestra sabiduría, de verdad que hay que Sí, aprender mucho. sí, sí. Yo tengo que decir que la aportación de Yaakov a TikTok, a todo un clan, todos unos amigos que se interesa por la religión, por la filosofía, por la historia también. Hay que contar con la historia, ¿no? No tomar las cosas como me ha dicho, él me ha dicho. No, no, tú búscalo, búscalo, a ver, Exactamente, compruébalo. información es poder. Eso, información es poder y con la Pero Dino, información, ¿sabes qué pasa con la gente? Gente dice cuando tú das información, dicen es mentira, pero antes de decir mentira, pues busca información, investiga y después ya puedes debatir cuando tú investigaste, ¿no? sí, exactamente. No, yo creo que esta noche ha sido una noche de mucho poder, porque es que Yakov tiene la mente muy estructurada. Él tiene como todo muy bien planeado. ¿Qué va a decir antes? ¿Qué va a decir en el medio? ¿Qué va a decir después? ¿Cómo va a rematar una idea? Es toda una película. Es que él es un director de película. Y por eso es una cosa muy completa y seguro mucha gente que están aquí abajo escribiendo se le entra la malaria y la rabia y todas las enfermedades. ¿Por qué? Porque ellos viven en la parte oscura de la vida y Jacob está en la parte de la luz. Ahí está el problema de mucha gente. Que hay gente que vive en la oscuridad y solo se sienten bien en la oscuridad. La luz le deslumbre. No puede soportar la luz. Y Jacob ha transmitido desde el primer instante hasta el último luz, luz, luz y luz. Vamos, todo el tiempo. No había un momento que ha bajado un poco la tensión de la luz. Así bueno, es. Esto pues muy es bien. ser buena persona y llevar de todo de corazón, ¿no? Lo Sí, que es ser rico de verdad. La riqueza está exactamente. ahí. Esto es, no hay más que cuando yo siempre digo, yo me acuesto con conciencia tranquila. ¿Por qué? Porque siempre digo, he hecho algo bueno para mí y por los demás. Claro que sí, con honestidad y sinceridad. Y luego, bueno, no todo el mundo tiene este poderío intelectual que tiene Jacob. Pues Está sí, bien, no todo el mundo puede. Mucha gente quiere y no pueden. Hay que tenerlo también en la genética, en la cabeza, el IQ, la inteligencia. No todo el mundo lo tiene, pero por lo pero menos la bueno, gente tienen tiene todo que, el mundo dos orejas a escuchar. por lo menos eso, que deberían de tener dos orejas de escuchar y luego pensar
iluminarse, porque lo que él estaba diciendo es realmente iluminar las cabezas de la gente que viven por patrones y lo que le cuentan, pero no utilizan la racionalidad. Jacob es una persona muy racional y al mismo tiempo es una persona con sentimientos muy, muy profundos. No se deja Correcto. tampoco llevar por la emoción, siempre hay una línea conductora de racionalismo de Maimónides. Es que tiene una... Por eso, como te digo, está analizando, contando cosas y al mismo tiempo analizando las cosas. Y eso no todo el mundo puede hacer, no lo puede hacer. Y vamos, y no era un discurso de 10 minutos, ¿ah? Bueno, Bueno, pues ya está, no me saquen ¿Cómo más es los en colores. hebreo? Buenas noches. es que te has ganado 2 orejas y el rabo. Muy bien. Sí. Bueno, pues buenas noches. Vale. Laila Tov, Laila Tov. Laila Tov. Laila Tov. Laila Tov. Me puedes bajar y yo escucho lo que dicen los demás. Laila Muy Tov. bien. Bueno, pues si nadie quiere subir y comentar algo, pues si quiere hacerlo, puede hacerlo. De lo contrario, pues daremos por concluido el live y decir que esto se queda grabado. Ah, bien. Si hay alguien que ha llegado tarde y quiere